Buenas otra vez. En este video vamos a hablar del potencial de acción. Bien, en el video anterior estábamos viendo cómo respondía el axón a estímulos débiles y no especificamos mucho a qué nos referíamos como estímulos débiles, pero sí lo que vimos es que en una respuesta razonable, si al axón en cierto punto se le daba un estímulo, lo que pasaba era que, por un lado, la respuesta del axón era proporcional al estímulo. Eso quiere decir que si el estímulo era más fuerte, la respuesta era más fuerte; si el estímulo era más débil, la respuesta era más débil. Además, se propagaba a lo largo del axón ese estímulo, pero iba perdiendo intensidad a medida que se propagaba. Y además habíamos visto que se debilitaba bastante sencillamente, bastante rápidamente, en el espacio también, en el espacio y en el tiempo. Por un lado, habíamos modelado el axón como una línea de transmisión en la que había una resistencia R que daba cuenta de la resistividad del axoplasma. Luego tenemos una resistencia R', que eran las de pérdida a lo largo de la membrana, que iba en paralelo con la capacidad que tenía la membrana celular. Entonces, todo eso daba cuenta de un modelo de línea de transmisión, porque luego distintos trozos del axón lo modelábamos como una serie de estos circuitos pegados uno al lado del otro. Habíamos visto también entonces que en el espacio la intensidad del estímulo caía muy rápidamente. No sé si se acuerdan que vimos que decaía exponencialmente como e a la menos x dividido lambda, donde lambda era el parámetro espacial. ¿Se acuerdan? El punto en el que la resistencia del axoplasma se igualaba con la resistencia de pérdida de la membrana. Por lo tanto, a partir de ese punto se perdía más por la membrana que de lo que se conducía a lo largo del axoplasma. Entonces, bueno, tenemos una caída exponencial modulada por ese parámetro y no sucedía nada más. Ahora vamos a ver otro caso. Esa respuesta, ese modelo de respuesta, de hecho, es válida para estímulos que hacen pasar, asumiendo un axón que tiene su membrana como potencial de reposo de menos 90 milivoltios, que es un potencial típico que veníamos estudiando. Eso vale si el estímulo hace cambiar el potencial, subir ese potencial a no más de menos 50 milivoltios. En ese caso, el modelo de estímulo débil es válido. Ahora, si el estímulo es más grande, pasa ese umbral que típicamente es menos 50 milivoltios, pero no es fijo para todos los axones, y de hecho después hay modelos en los que no tienen un umbral fijo, pero bueno, a primer orden podemos asumir que existe un umbral que es menos 50 milivoltios. Lo que sucede es que el axón responde de una forma particular. Si superamos ese umbral, ya no importa por cuánto lo superemos, el axón va a responder de la misma forma, generando lo que se llama un potencial de acción que se propaga de una forma particular. Bueno, lo que observamos entonces es que cuando el estímulo supera ese umbral de menos 50 milivoltios típicamente, el potencial de la membrana se dispara, hace un pico muy alto, y ahora vamos a ver por qué. Que ese pico entonces es independiente del estímulo, siempre y cuando el estímulo supere el umbral, que ese estímulo baja, también se disipa rápidamente y se propaga, pero se propaga mucho más lejos de lo que se propagaban los estímulos débiles. Porque en sí lo que sucede es que superar ese umbral activa otro efecto que es un cambio repentino de la permeabilidad de la membrana a los iones. ¿Okay? Vamos a mirar un esquema un poco. Bien, ahora que estamos viendo un esquema, estos esquemas están en el libro del Kane, en la sección 20.5. Lo que tenemos entonces es que el estímulo, si supera ese umbral, dispara cambios repentinos de la permeabilidad. Que cambie la permeabilidad respecto de los iones, sobre todo de sodio y potasio, tiene el efecto de que el proceso difusivo es mucho más intenso. O sea que esas corrientes iónicas que se daban por difusión se disparan de golpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense como exageradamente que
la permeabilidad pasa a ser infinita, en el sentido de que puede pasar todo el sodio como si no hubiera membrana. Y lo mismo con todo el potasio. Entonces, si eso sucede, el sodio en particular va a querer establecer un potencial de membrana que sea el potencial de equilibrio del sodio, el potencial de equilibrio dado por la ecuación de Nernst que habíamos visto en el video anterior. ¿Sí? No lo va a alcanzar porque en realidad el sodio no es el único ion que está participando, de hecho hay otros iones. Entonces, lo primero que sucede, si uno mira las permeabilidades, es lo siguiente. Primero, la permeabilidad del sodio se dispara, de hecho se multiplica algo así como por 1000, y se dispara, pero luego rápidamente vuelve a su permeabilidad normal. Entonces es un efecto transitorio. La permeabilidad del potasio, en cambio, empieza a aumentar, y de repente cuando llega a cierto pico, que más o menos coincide o aproximadamente con el momento donde la permeabilidad del potasio empieza a irse a su valor de equilibrio, y eso genera cierto efecto. Primero, cuando se dispara la permeabilidad del sodio, el sodio va a subir para querer ir el potencial de la membrana va a subir para querer ir al potencial de equilibrio del sodio. Pero, entonces vamos a ver un poco el esquema que teníamos la clase pasada. Entonces, al aumentar la permeabilidad, estas corrientes iónicas de sodio aumentan, viajan para acá. Entonces, si uno lo dejara libre y no hubiera otros iones, llegaría a su potencial de equilibrio. Ahora, en contrapartida tenemos que los iones la permeabilidad de los iones de potasio un poco más lentamente, pero también empieza a aumentar la permeabilidad de la membrana a los iones de potasio. Entonces también aumenta una corriente de iones positivos hacia el otro lado, que no le permite entonces al potencial total de la membrana llegar al potencial de equilibrio del sodio, porque llegaría si el potencial solo se debiera al sodio, pero también se debe al potasio, y el potasio empieza a equilibrarse también. Entonces, básicamente lo que observamos es que el potencial de equilibrio primero crece y se empieza a aproximar el potencial de equilibrio del sodio, porque en principio el potencial del potasio, la permeabilidad del potasio no aumentó. Pero en un cierto punto la permeabilidad del potasio aumentó y empieza a contrarrestar el efecto de que la permeabilidad del sodio se haya aumentado. Como pueden ver, el aumento de ambas permeabilidades son opuestas, porque la permeabilidad del sodio que aumente significa que van a haber iones de sodio viajando iones positivos viajando hacia el interior de la membrana. Y por otro lado, que aumente la permeabilidad para el potasio significa que iones positivos van a estar viajando hacia afuera, entonces se contrarrestan. Todo esto sucede mucho más rápido que lo que pueda actuar la bomba de sodio y potasio. Así que estos cambios de potencial no se deben a la bomba de sodio y potasio. Que la bomba de sodio y potasio va a ir tirando iones para adentro y para afuera para equilibrar, pero es un proceso lento. Esto es un proceso rápido. Primero crece la permeabilidad respecto del sodio, entonces el potencial se dispara. Luego empieza a aumentar la permeabilidad respecto al potasio, y eso empieza a equilibrar de vuelta, entonces lo que hace es volver a su estado natural de reposo, pero en realidad termina bajando un poco más incluso. ¿Cuándo baja más? Cuando la permeabilidad respecto del potasio sigue alta, pero la del sodio ya bajó. Entonces el efecto es contrario a la subida que había por el potasio. Hay una bajada. Es pequeña, pero está. Es pequeña porque las concentraciones de potasio son menores. Pero está ahí. Y luego que pasa todo eso muy rápido, ahí sí, lentamente, a medida que la permeabilidad del potasio va bajando hasta su estado de equilibrio, su estado natural, y la bomba de sodio-potasio va actuando, se restablece de a poquito el potencial de equilibrio de nuevo de la membrana, que va a ser de los 90 milivoltios. Entonces, hay un efecto, primero, rápido, por la permeabilidad del potasio aumentando. Luego,
una caída rápida por la permeabilidad perdón, primero por el sodio, luego por el potasio, y luego sí se va restituyendo a medida que la permeabilidad de potasio se vuelve a bajar y se permite que la bomba de sodio y potasio haga su trabajo para volver la concentración de iones al estado de equilibrio que tenían, de reposo. ¿Ok? No sé si se entiende, espero que se entienda, y cualquier cosa me harán algunas preguntas. Voy a ver si dejo de compartir. Bien, entonces al final ese pulso del potencial de acción es bastante parecido a lo que sucedería si uno tiene un capacitor de placas paralelas y de repente se quiebra el dieléctrico en el centro, o uno conecta un conductor que cortocircuita, básicamente. Porque el aumento, básicamente tenemos la diferencia de concentración de iones, de sodio, de potasio, de cloro también, pero el cloro se acuerdan que estaba en equilibrio ya. Pero están ahí, acumulados. Al cambiar, al potencial de acción, disparar un cambio básicamente un cambio de permeabilidad, lo que hace es como conectar un cable entre las dos placas que están cargadas y dejar que los iones pasen. Entonces de repente se libera una energía muy grande. Eso es lo que suele suceder. La energía potencial electrostática que estaba almacenada se va a liberar. Pero bien, esa liberación es un proceso mucho más rápido y la bomba de sodio y potasio vuelve para atrás y vuelve a almacenar carga mucho más lentamente, ¿no? Por eso se ve ese periodo refractario que hay. Bien, este razonamiento es válido para los axones que no tienen mielina. Ahora, si el axón tiene mielina, empiezan a pasar otras cosas. Primero, algo que ya vimos, y les voy a compartir el Kane de vuelta. Lo que podemos ver, si uno mira la tabla que teníamos, que hemos visto en la clase pasada, de la resistividad de axones, del axoplasma cuando tenía mielina y no tenía, del axoplasma no, perdón, de la resistencia de la membrana, la resistencia por unidad de la membrana con el axón con mielina, como pueden ver, es mucho mayor a con el axón sin mielina. De hecho, es aproximadamente 200 veces mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que las corrientes de pérdida van a ser aproximadamente 200 veces menor en la parte del axón que no tiene mielina respecto a la parte del axón que sí tiene mielina. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un trozo que del axón que tiene mielina, el pulso se va a poder propagar más lejos, o sea que el parámetro espacial va a dar más grande, el pulso se va a poder propagar más lejos antes de diluirse, antes de perderse a través de la membrana. ¿Sí? Entonces, en un potencial de acción, cuando tenemos vaina de mielina, se propaga un poco más lejos, bastante más lejos, de hecho. Y lo que sucede es que, en realidad, lo que no sucede es que se amplifica, porque esos cambios de permeabilidad que habíamos visto son solo posibles cuando no hay mielina, porque si hay mielina, la mielina impide el cambio repentino de permeabilidad, entonces no se puede producir el potencial de acción. Sin embargo, si se produce, sí se puede propagar una vez que se produjo. Entonces, lo que suele suceder, vamos al modelo del axón, es que si por ejemplo, se produce aquí un potencial de acción, el potencial de acción se propaga por aquí, pero sin producirse esos cambios repentinos, simplemente se propaga, pero se atenúa poco. Un poco se atenúa por acá, y cuando llega a los nodos de Rambier que no tienen mielina, son secciones de 1 milímetro, perdón, de 1 micrómetro sin mielina, aquí sí se produce de vuelta el potencial de acción. Entonces son zonas de amplificación, porque aquí, una vez que eso llega hasta aquí, si no atenúo lo suficiente, o sea que el cambio de potencial sigue siendo parecido al umbral de los menos 50 milivoltios, acá se va a volver a producir un potencial de acción que se va a propagar hasta llegar a la nueva región. Bien, en el caso de la mielina, otro dato que es importante saber es que el potencial de acción en las axones con mielina se va a propagar mediante producir potenciales de acción uno al lado del otro. Y eso va a atenuar.
En el axón sin mielina se va a perder menos porque se pierde menos por corrientes a través de la membrana, pero además el parámetro espacial, si uno mira la distancia internodal en un axón con mielina, entre nodo Rambier y nodo Rambier hay generalmente 1 milímetro de distancia. Sin embargo, el parámetro espacial es de varios milímetros. Por lo tanto, de nodo a nodo no se atenuó de forma muy importante la señal. Y por lo tanto se puede seguir propagando, puede un potencial de acción en un nodo producir un potencial de acción en el siguiente nodo y así sucesivamente hasta llegar a destino. Eso es lo que suele suceder. Además, hay otro hecho respecto de la vaina con mielina, que no solo, primero, que lo que hace es permite en esos puntos de amplificador propagar y de forma que consume un poco menos de energía, porque no hay que producir un potencial de acción en todos los puntos, sino en los nodos nomás. ¿Ok? Es menos la energía potencial que se está liberando. Entonces, por otro lado, otro factor importante es que la velocidad de propagación de estos pulsos aumenta cuando la vaina tiene mielina, porque básicamente nosotros se acuerdan que teníamos nuestro modelo de propagación de circuito RC, y cuando teníamos una línea de transmisión como circuito RC, la velocidad de propagación más o menos depende del tiempo característico tau de carga y descarga de los capacitores. Y el tiempo característico, ¿se acuerdan que estaba dado por R por C? O sea, R, la resistencia del exoplasma, por la capacidad de la membrana. ¿Sí? Entonces, una forma de saber la velocidad de propagación es tomar el tiempo RC que le toma, más aproximado que le toma, y dividir entre la distancia, por ejemplo, de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Y si uno lo hace con los valores típicos, nos da un tiempo característico que se corresponde con una velocidad porque más o menos entre nodo y nodo hay 1 milímetro, y ¿dónde nos quedaba? Ahí va, quedó 10 por el radio del axón, metros, segundo a la menos 1, o sea, segundo abajo, micrómetro a la menos 1, micrómetro abajo. Entonces, cuando pongamos el radio, vamos a eliminar una de las variables espaciales y nos va a quedar metro por segundo, nos va a quedar, o micrómetro por segundo. Bien, dependiendo de cómo pongamos R. Entonces, de esa forma podemos llegar con los parámetros típicos a estimar la velocidad de propagación. Y vimos que eso depende de la capacitancia, porque el T, el tiempo que demora, es el tiempo característico del circuito RC. Ahora, si vamos a las tablas, o sea que en particular el tiempo de propagación es directamente proporcional a la capacidad. Si vamos a las tablas de capacidad por unidad de área de membrana, vemos que con mielina la capacidad es bien más baja, 5 por 10 a la menos 5 faradios por metro cuadrado, respecto del axón sin mielina, que es 10 a la menos 2 faradios por metro cuadrado. Eso implica que la capacidad es más chica, entonces el tiempo característico es más pequeño, entonces la velocidad es más alta. Básicamente el tiempo que demora en viajar de nodo a nodo es más pequeño. Eso es lo que genera la vaina de mielina. Bueno, les recomiendo que lean esta parte, creo que esto sirve como una guía para entender qué está pasando en el potencial de acción, y lo comentamos en la clase entonces. Bueno, nos estamos viendo. Voy a tener la compartición, nos vemos, chau.